Vamos a escuchar un hermoso consejo de la bendita palabra del Señor. Le animo que veamos la carta a los Hebreos en el capítulo 1. Es una carta que si nosotros no le ponemos el absoluto cuidado, no la podemos entender o no podemos entender realmente el mensaje que el escritor aquí está dando y sobre todo a quién es dirigida a esta carta. Dice Hebreos capítulo 1, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios cuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus, ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Pidamos dirección al Espíritu Santo. Padre, te damos la gloria, te damos la adoración total a ti como el único Dios santo, como el Dios incomparable, el Dios eterno, el Dios bendito, el Dios inmutable, el Dios que no tiene principio ni tiene fin. Hoy rogamos la dirección de tu Santo Espíritu y que nos abra el entendimiento, Señor, para poder recibir tu palabra y sobre todo captar todas esas cosas, Señor, que por años hemos estado ignorando, Señor. Hoy ruego que la gracia poderosa del Espíritu Santo nos dé ese entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, quise usar este capítulo como una introducción o como un contexto al texto que vamos a estudiar hoy en esta tarde. Y pasa al siguiente capítulo, capítulo 2. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia
recibió justa retribución. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hace una pregunta, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. El 4. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Muy bien. Ahora, si recordamos el contexto del primer capítulo, nos dice que el Hijo de Dios vino y Él ha hablado. Pero primero dice que Dios habló al pueblo, a la humanidad, a través de los ángeles, a través de los profetas. Y Dios se encargó muy en especial que todos aquellos que han recibido su palabra, dice que tengamos cuidado de ella. En otras palabras, que la atendamos, que no nos olvidemos de esa palabra. ¿Por qué? Porque Dios, siendo omnisciente, Él sabía que en nuestro caminar, algunos de nosotros se nos iba a olvidar de lo que hemos oído en cuestión de la palabra. Muy bien, ahora, en esta tarde y noche, quiero solamente basarme en este solo versículo del capítulo 2, que dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora, cada palabra trae un propósito, y el propósito de hoy es quitando capas de ignorancia espiritual. ¿Qué hace una vista cuando tiene carnosidad en los ojos? No le permite ver bien, ¿verdad? Tropieza, ve nublado. Así es la capa de ignorancia espiritual cuando no conocemos o cuando nos descuidamos de la palabra, de lo que hemos oído a través de la predicación que se da en todo lugar, hablando aquí en esta congregación. Entonces Dios en esta hora quiere quitarnos capas de ignorancia espiritual. Pero el tema, el estudio que queremos ver, le puse por nombre retos de interpretación. ¿Por qué es importante la interpretación correcta? Mire, la Biblia dice que es necesario un entendimiento en cuanto a qué tipo de personas, en este caso, va dirigida esta epístola, esta carta. Por lo tanto, la interpretación debe ser una interpretación apropiada. De otra manera, se puede llegar a inconsecuencias lamentables desde una perspectiva teológica. Por eso, cada vez que usted lea, estudie la Biblia, es importante que usted pida dirección al Espíritu Santo. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dijo? ¿Y a quién lo dijo? Muy bien, ahora esta carta va dirigida a personas que conocían la ley de Dios, que conocían incluso la gracia, y hasta practicante de la religión judía, así como judíos o prosélitos que eran partidarios. Podemos ver aquí tres grupos de personas donde el escritor de Hebreos se está dirigiendo a ellos. Es como por ejemplo aquí hay salvos y tal vez hay personas que no son salvas, y tal vez hay personas
que son apóstatas. ¿Sabe qué es una persona apóstata? Aquellos que reniegan de la fe. Y la predicación es para todos, no solamente para el cristiano, sino para todos los que están aquí. Muy bien, ahora, ¿quiénes componían esos tres grupos de personas? Número uno, estaban reunidos creyentes genuinos, salvos, pero también había creyentes perdidos que se llamaban creyentes, pero que solamente eran intelectualmente. Estos estaban convencidos del evangelio, y se dice que en este grupo también se podían encontrar los apóstatas. Y tres, estaban los atraídos, los que habían llegado al evangelio y a la persona de Cristo, que finalmente ellos conocerían la verdad por haber nacido de nuevo. Entonces, cuando tomamos el hilo y nos damos cuenta por qué y a quién se dirige esta carta, podemos entender entonces el texto y el contexto de lo que el Señor nos está hablando. Ahora, la Biblia dice, de lo que leímos en el capítulo 1 de Hebreos, que Cristo mismo dice que acompañó a los discípulos, a los apóstoles, con señales, prodigios y milagros. ¿Para qué? Para confirmar la palabra que ellos iban predicando. Y ahora el escritor de Hebreo le dice a todos ellos, a toda la gente ahí, dice, por tanto, es necesario, dice, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Mire, ¿qué sucede cuando alguien va caminando y de repente se desliza? ¿Se puede detener? No se detiene. Como decimos, se va de brusa. Y es lo que está hablando aquí. Ahora, este mismo versículo lo voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Se lee así: así que debemos prestar atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ella. A la verdad del evangelio que hemos oído, no tenemos que oírla y luego llegando a la casa pues ya nos olvidamos, no, sino que tenemos que ponerla en práctica, tenemos que vivirla. Ahora, tomando esta misma palabra del griego, dice, por tanto, es necesario que con más abundantemente prestemos atención, dice, nosotros a las cosas que han oído. No sea que vayamos a la deriva. Esto nos habla de poner atención, de tener cuidado, de cuidarse. Habla que prestemos atención, que tengamos cuidado. ¿Cuidado de qué? De lo que hemos oído, no sea, dice, que vayamos a la deriva. Ahora quiero llevarlo al Evangelio de Marcos 1:14. Y volvemos de lo que dice Hebreos capítulo 1, que el mismo Señor Jesús dice que acompañó a los discípulos a predicar. Dice el capítulo 1, versículo 14 de Marcos: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el reino de Dios. Ahora, este mensaje de Jesús fue recibido directamente y transmitido luego. Primero por tradición oral y luego escrito por los apóstoles. Porque una vez que Jesús predicó, ahora los apóstoles, después que Jesús murió y resucitó y se fue al Padre, los apóstoles, ellos siguieron predicando la palabra
del Señor Jesús. Pero después, los mismos apóstoles, dice que ellos escribieron. ¿Qué escribieron? Lo que oyeron y lo que vieron. Vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 3 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, dice el 3, lo que hemos visto, oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús. Muy bien, volvemos al principio. Dice Hebreos 2:1 que es necesario que pongamos más diligencia y atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, el mensaje del Evangelio no tiene que ver solo con la revelación del plan de salvación y del modo de cómo recibirla, no, sino también tiene que ver con los principios establecidos para la vida del creyente, que Jesús mismo mandó a enseñar a todo el que sea su discípulo. ¿Cuál es la indicación que Jesús dio a los discípulos? Mateo 28, 19, 20. Es un pasaje muy conocido que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Volvemos aquí que todo lo enseñado por Cristo había de ser ahora anunciado después de su muerte y resurrección al mundo, demandando, pidiendo obediencia a todos ellos por los creyentes. En otras palabras, el mensaje que oímos, el mensaje que se predica, no lo debemos tomar a la nada, a la ligera, sino que dice: es necesario que con más diligencia usted atienda el mensaje. No salga de la congregación y tire la Biblia y la agarra hasta que venga otra vez. No. Dice: es necesario atender bien. ¿Cuál? El Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un mensaje que demanda obediencia a todos los mandatos del Señor. Y el desarrollo de los mandatos del Señor está expresado en la misma enseñanza de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 37, dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Si usted es cristiano, usted tiene que saber que esto que estamos hablando es palabra de Dios. Y es un mandato de Dios que quiere Dios que obedezcamos y que le pongamos mucho cuidado, que le pongamos más diligencia. El Evangelio es un mensaje que tiene procedencia divina, en el que nada tiene que ver con los hombres, así como con sus ideas. De la manera que el mensaje profético del Antiguo Testamento, ¿de dónde procedía? Procedía de Dios. Y le era comunicado ¿a quiénes? A los profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? ¿Qué había pasado con muchos de ellos? Muchos de ellos
se habían deslizado. Ahora, ¿sabía usted por qué el escritor de Hebreos dice allí en Hebreo, dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre? Porque esto precisamente se estaban deslizando de la salvación. Y más adelante vamos a ver esos versículos que son muy importantes. Ellos se habían deslizado. ¿Por qué? Porque no habían puesto atención a la importancia de congregarse, a la importancia de la palabra, a la importancia de la oración, a la importancia del ayuno. Ellos estaban descarriándose. Dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, el Evangelio, con todo su contenido doctrinal, es un depósito sagrado para administrar en la proclamación. Pero también, dice la Biblia, es para guardar celosamente en cuanto a su contenido. Yo tengo que guardar en mi corazón el contenido de la palabra de Dios. Pero también que no se nos olvide que cuando alguien escucha la palabra de Dios y luego se le olvida, es un oidor que olvidadizo. Y por eso aquí Hebreos dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora mire, escuche el consejo de Pablo. Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice? Sea anatema, sea maldito. Ahora, pero ¿por qué Hebreos nos habla con todo este entusiasmo que dice que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos? Porque cuando alguien se desliza, decíamos al principio, es difícil detenerse. Si usted va caminando en una ladera, un cerro, bajada o subida, y se desliza, se resbala, ¿a dónde va a parar? Hasta abajo. Difícil. Estamos viendo el tema retos de interpretación. Debe haber un reto de cómo interpretar correctamente la Escritura. Y estamos viendo el versículo 1 solamente de Hebreos 2. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esto nos habla de que cada creyente, ¿cuántos creyentes hay aquí? Muy bien. Cada creyente, no solamente los líderes, no solamente los maestros en la iglesia deben guardar este depósito de la palabra, sino que todos. Pero es responsabilidad, escuche esto, líder, es responsabilidad de los líderes que guardemos y seamos ejemplo en guardar el depósito. Escuchemos el consejo de Pablo que da en 1 Timoteo 3:9. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Hay una demanda del apóstol a su colaborador y amigo e hijo en la fe, Timoteo. Dice Timoteo, guarda el misterio de la fe con limpia conciencia. En otras palabras, que nadie te señale, que seas responsable en la palabra, que seas responsable en la obra, que tome la iniciativa.
y que nadie te acuse. Y luego, 2 Timoteo 2, 13, 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y 14. Guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿De qué habla aquí? Habla de la diligencia, de poner más diligencia, que pongamos más atención a las cosas de Dios que hemos oído. La diligencia que debe prestarse al mensaje del Evangelio, dice que es necesaria por cuanto la intención de Satanás es disfigurar el mensaje, introduciendo también el suyo. Por eso los hermanos de Berea, dice que cuando ellos salían de la reunión que hacían en sus casas, agarraban la Biblia. No son como los hermanos de Acapulco. Ya no ven la hora que termine la predicación y azorrajan la Biblia ya. Ya no se acuerdan, no la ven. No, mire, el consejo de aquí. Dice, guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La diligencia. Debe prestarse atención al mensaje del Evangelio. Es necesaria que cuanto la intención, porque Satanás, él tiene una intención. ¿Cuál? De desfigurar el mensaje. Y él introduce su propio mensaje. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Y aquí quiero hacer una pausa porque quiero hacer una observación. No todo mensaje que hay en YouTube es un mensaje sano, ¿eh? No todo. Porque veo que muchos suben videos de predicadores que realmente usted no los conoce. Pero si usted es conocedor de la palabra de Dios, el Espíritu Santo le dará testimonio que eso que ese predicador está hablando no es acorde a la palabra de Dios. Pero si usted desconoce la palabra, pero si usted no pone diligencia a las cosas que ha oído del Evangelio, usted se va a deslizar. Y hay que tener mucho cuidado en esto. Yo le aconsejo, hermanos, no suba esos contenidos, porque yo los escucho y voy a la palabra y digo, no, eso está mal, porque está diciendo algo que está contradiciendo la palabra de Dios. No lo haga, porque eso va a distorsionar su mente y usted puede que se deslice. ¿Sabe usted cuál es el objetivo de Satanás? Es que el creyente abandone la fidelidad a la palabra y deje de ocuparse en su santificación, sobre todo cediendo en el terreno de la libertad en la gracia. Y luego entra a la opresión del legalismo procedente de los hombres, tratando de conseguir una apariencia de piedad. Y cuando se cae en eso, pues ahora sí que corremos un gran peligro. Vean, nomás estamos hablando del versículo 1. Ahora, ¿cuál fue el consejo del escritor de Hebreos? Hebreos 2:1. Les dijo que no se desviaran del camino. Ahora, cuando alguien se desvía del camino, no está diciendo que ese alguien que se desvió del camino está perdiendo su salvación, no, sino que se está desviando del concepto bíblico de la palabra de Dios.
Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, o sea, que te salgas del camino. Si usted se desliza, como platicábamos, y el ejemplo que le poníamos, el desliz lo va a sacar del camino y lo va a golpear. Ahora, ¿qué había sucedido con algunos hermanos en la iglesia de Galacia? Pablo los exhortó. Vamos a ver. Gálatas 1, versículo 6. Vea cómo fácil se deslizaron. Se fueron a la deriva. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que diferente. Ellos aquí no es que hayan perdido la salvación, no, dice que se habían alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es el contexto aquí? Llegaron los judaizantes y le empezaron a decir, no, es que para que realmente seas totalmente salvo, tienes que circuncidarte, tienes que hacer aquello, tienes que guardar el sábado, esto, el otro, y un montón de cosas. Mire qué fácil es deslizarse. Por eso es importante, hermanos, mantenernos, poner todo, que atendamos las cosas que es la palabra de Dios. Entonces, la gran demanda de cada cristiano, ¿cuál es? Es que se ocupe de su salvación. ¿Cómo? Si no se ocupa, ¿la va a perder? ¿Cómo es esto? No. Cuando dice que debe ocuparse de su salvación, está hablando de su santificación con respeto reverente. Vamos a verlo. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Se lee así. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Usted dirá, ¿vio, pastor? ¿Que la salvación usted la puede perder? ¿Se refiere a eso? No. Pongamos mucha atención aquí. Si solo leemos, pero no lo escudriñamos, vamos a pensar que está hablando que la salvación usted la puede perder, pero no está hablando de eso. Entonces la pregunta, ¿de qué nos está hablando aquí? Escuche, nos está hablando de que cuando no se presta atención diligente al mensaje, Satanás va a introducir sus mensajes con un mensaje distorsionador que le va a producir inquietud, perturbación y perversión de la fe. Mire lo que dijo Pablo, Gálatas 2:7. Dijo, no que haya otro qué, o sea, otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sabe usted cómo se pervierte el evangelio de Cristo? Muy sencillo. Cuando no le damos la interpretación correcta, lo estamos pervirtiendo. Y en la epístola de Judas encontramos igual una advertencia semejante. Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué dice? Que contendáis, defiendas, no te comas todo lo que te dan, lo que escucha usted en YouTube, porque hermanos, mira, hay tantos predicadores que hasta se le va la voz, es que
Y mucha gente quiere oír eso. Es lo que quieren oír. Ya, este está ungido, este sí, no como mi pastor. Gloria sea al Señor. Y no se trata de eso. Se trata realmente de la verdad bíblica, de recibir y de dar el concepto bíblico, el contenido de la verdad de la palabra. ¿Cuál es el tema que estamos viendo? Retos de interpretación. Ahora, hermanos, yo aquí lo animo para que usted se ponga en su casa y busque diccionarios bíblicos, compendios bíblicos, material. Hay mucho material donde Dios ha usado a grandes hombres del siglo pasado, grandes teólogos, hombres que incluso caminaron con algunos de los apóstoles, pero que eso no están en la Biblia, están en la historia. Pero como son libros así de grueso y pura letra chiquita, no tiene dibujos. Estos son los buenos, porque hay mucha sabiduría que Dios le dio a esos hombres. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, el peligro de no prestar atención diligentemente al mensaje del Hijo de Dios es que podemos deslizarnos. Y el verbo griego tiene el sentido de ir a la deriva, sin son ni ton, sin rumbo y sin dirección. Esto es como un barco que sin control es llevado por los vientos de un lado a otro, con el peligro de que este barco de las rocas, rompiéndose, ¿qué va a suceder? Se va a hundir. ¿Qué pasó con el Otis? Los muelles estaban destrozados, barcos hundidos, sin dirección alguna, están hundidos todavía. Entonces, cuando alguien cae en la deriva, se desliza, se rompe y se hunde, entonces no hay posibilidad de control. Y esto nos habla cuando alguien pasa de largo sin prestar atención al mensaje. Se dice que es más grave detenerse y luego no progresar en él. Las dos cosas son malas. El que te pase de lejos y lo ignores, y que diga, bueno, sí, le pones atención, pero no lo practicas. O sea, ambas cosas tienen consecuencias. Y la consecuencia de no prestar atención al mensaje que expresa la doctrina del Evangelio, hermanos, son muy graves. Por esta razón, Pablo dice en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, ¿qué? Las artimañas del error. Por eso, Hebreos 2:1, Efesios 4:14, habla en el mismo contexto de que pongamos atención, de que no nos deslicemos, de que le pongamos mucho cuidado a la doctrina, a la palabra de Dios. ¿Sabe qué sucede cuando el cristiano no come la palabra en el día o toda la semana? Es un niño, es un bebé fluctuante. Viene un predicador, este sí, este es el bueno. Llega otro, no, este es mejor que aquel. Anda así. Dice, por doquier de todo viento de doctrina.
con estratagemas de hombres que emocionan, que prometen para engañar, y luego dice, y emplean con astucias las artimañas del error, o sea, las artimañas del diablo. Pero claro, el diablo no se presenta así rojo y cachetón y con el cuerno y con la cola de trinche. No, él se presenta con cosas agradables. ¿Cómo lo describe el Señor? Se presenta como ángel ¿de qué? De luz. Pero ¿cuál es su intención? El pecado. Deslizarse es resbalar y ser incapaz de detenerse. Nos habla de ambas ideas, tanto la de una nave a la deriva como la de una persona que resbala. Ambas indican un inminente peligro. Y aquí el autor de Hebreo no afirma que eso está ocurriendo ya, pero advierte el peligro. Dijo, no sea que. Ahora tal vez usted aún no ha resbalado, gloria a Dios. Pero dice, no sea que resbale y se vaya a la deriva, se deslice. Antes ponga atención. No tome el mensaje nomás, creo que el pastor se pasó de lanza, hoy nos regañó, porque ese es muchas veces el concepto que muchos toman. Mire, los lectores a quienes va dirigida esta carta, ellos estaban en un momento de peligro que podía traer graves consecuencias, y es la razón que se les advierte de una manera piadosa, llamándoles a prestar atención con diligencia a la doctrina que se les había sido anunciada y que procedía no de los ángeles ni de los hombres, sino del mismo Señor Jesucristo. Porque ahora Él personalmente vino. Porque dijo Él, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor Él mismo vino. Y ese mensaje que los hebreos habían escuchado, y este mismo mensaje que nosotros hemos oído, escuchado, nos dice, por tanto, hermanos de la congregación Punto de Gracia, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces la advertencia es tan necesaria hoy como entonces. Y el peligro en relación con la doctrina es también el mismo. Por eso cuando así usted escucha a un predicador, usted tiene que llegando a la casa a ver qué dijo el pastor, el líder, el predicador, qué dijo. ¿Sabes que yo cuando vengo yo anoto? Siempre anoto. Y mi responsabilidad es escudriñar. Digo, no, así, palomita. No. Ahora, como predicadores no somos perfectos, eso quiero aclarar. No hay ningún predicador perfecto. Todos podemos decir algo que no es. Pero ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Te habla por medio de la palabra. Dice, a ver, esto no estuvo bien. Ay, Señor, ¿y qué hacemos? Señor, perdóname porque esto, incluso yo a veces aquí he dicho, y usted es testigo. Oye, hermano, yo escuché la predicación, porque siempre la escucho, llegando la escucho, a ver si todo está bien. Y una vez dije una cosa que era otra, y yo el domingo le dije, hermanos, les pido perdón porque el día domingo yo dije algo y que no es así, es así, corroboro. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Por qué? Porque como hombres podemos equivocarnos. Pero cuando pensamos que pues no, está bien, no. Dejamos a la congregación que eso que hablamos es la verdad de la palabra de Dios. Pero no. Ahora, quiero dar esta conclusión. Dos grandes males
han acosado continuamente a los creyentes y a la iglesia a lo largo de los siglos de todo el cristianismo. Uno de ellos es quitar a la palabra de Dios. Es que se ve muy fuerte. No, me lo voy a poner aquí algo suavecito para que el hermano no se me vaya a enojar y se me vaya a la congregación. Por mí, hermanos, si es la palabra de Dios, y si a usted le cayó pesado y usted quiere irse, que Dios lo bendiga. Pero la palabra es la palabra. El otro, el liberalismo que entra con la sutileza que es habitual. Procurar distorsionar las escrituras y hacer dudar a los creyentes de su inspiración e inerrancia. Por eso nosotros los predicadores, los pastores, tenemos una gran responsabilidad. Mire, el pastor no es para que ande haciendo mandados. El pastor no es para que ande pintando el inmueble. El pastor es para que se meta a investigar, a escudriñar la palabra. Para eso Dios lo llamó. ¿Para qué? Para que alimente a sus ovejas. Ese es el trabajo del pastor. Yo sé que es un trabajo que es muy cansado. La mente, la vista se acaba, pero ese es tu trabajo. La vida cristiana está y se expresa en una verdad, en fidelidad a la palabra de Dios. Cualquier acción que debilite la consistencia o el contenido de la Biblia, de la palabra de Dios, esto es un peligro grave al que debe prestársele seria atención. ¿Sabía usted? Por eso yo soy muy celoso en dar el púlpito aquí a cualquier predicador que venga. Cuando yo conocí al pastor Marcelino, fue algo que, un encuentro con el Espíritu Santo. Yo le dije, hermano, lo invito para el miércoles, ese mismo día, a que tome el púlpito. Somos cuidadosos en eso. ¿Por qué? Porque si alguien, o sea, si usted invita a alguien y nada que ver, va a dejar la iglesia. ¿Qué dijo? Oye, pues entonces lo que el pastor enseñó aquí, entonces no es cierto. No, hay que tener cuidado. Entonces, por otro lado, hermanos, está el mismo mal, pero en sentido contrario. ¿Cómo es eso? Consiste en añadir a la palabra mandamientos de hombres, es decir, unos le quitan y otros le añaden. No, hermanos, mire, por eso en lo personal, nuestros pastores, nuestros líderes inmediatos, siempre nos han capacitado de cómo desarrollar un mensaje, desarrollar una enseñanza, porque es fácil de salirte, pues si no tienes primeramente la guía del Espíritu Santo, y la palabra que Él te dio es esa. Pero ¿qué sucede? Otros le quitan a la palabra y ponen sus propias ideas, mandamientos de hombres, como las tradiciones, algunas de las cuales empezaron con la mejor intención, pero que al final le dan el mismo valor que las escrituras. Y esto hacen graves daños. El primero, invalida la palabra al dar a la tradición el mismo valor que las escrituras. Y el segundo, esclavizan al pueblo. Termino con lo siguiente. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay una advertencia solemne en su gracia y se introduce con algo al que debe prestársele urgente atención hoy mismo.
los líderes de la iglesia que quieren seguir en fidelidad la fe dada una vez a los santos. Este líder debe velar por la pureza de la palabra. Debe preocuparse que cuando tome este lugar, lo tome con temblor y temor, que solo se dirija de acuerdo al concepto de la palabra de Dios, despojando la enseñanza en ello todo cuanto no se encuentre en la Escritura. La limpieza de un sistema de espiritualidad aparente, basado en normas, costumbres, formas, etcétera, ha de ser llevado a cabo con diligencia y prontitud. ¿Por qué? Porque eso es lo que demanda Dios en su palabra. Atendamos con diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mire, eso nomás fue el versículo 1. Y si seguimos escarbando, vamos a seguir encontrando, pero hasta ahí nada más. Yo les ruego en el amor de Cristo que pongamos atención. Cuando nosotros nos deslizamos, estamos desatendiendo esa gran salvación. Cada vez que usted deja de congregarse, cada vez que usted no viene a la oración, cada vez que usted no lee la palabra, cada vez que usted no atiende al evangelio, usted se está deslizando y no se está ocupando de la salvación. A eso se refiere, no a que la va a perder. En el versículo más adelante habla claramente, pero lo vamos a dejar para el próximo miércoles, si Dios nos permite. Oramos. Padre, te damos gracias. Bendecimos, Señor, y exaltamos tu nombre por lo que tú eres. He hablado, Señor, lo que por mucho tiempo has hablado a mi corazón. Y primeramente a mí me hablas cada día, Señor, que voy a tu palabra. Y me hablas en aquellas áreas de mi vida en que es necesario hacer ajustes. Y te doy gracias, Señor, porque me confrontas muchas veces. Y yo te pido, Señor, que cada vez que sea necesario, que así suceda, Señor. Primeramente tú tienes que tratar con nosotros, tus siervos, tus líderes, y una vez enseñar a tu pueblo con lo vívido, Señor, con lo que nosotros podemos hacer en fe, en confianza y esperanza viva, en una obediencia total, poniendo diligencia, atendiendo las cosas que hemos oído, para que no nos deslicemos. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén.